¿Tú no crees que así como el cristianismo tiene dogma tras dogma tras dogma heredado de los disque padres de la iglesia? O sea, ¿no crees tú que lo mismo suceda con todas estas ideas del judaísmo que hayan heredado dogma tras dogma de Babilonia, de Medopersia, de los romanos y fueron introducidas en sus creencias? ¿No crees tú lo mismo? Totalmente, Selvin, pero igual como lo hablamos aquella vez, ¿no? Mientras nosotros escudriñemos la escritura, que también tú lo haces así, palabra por palabra, es ahí donde nosotros nos damos cuenta, pues, de qué es realmente. Porque, por supuesto, el judaísmo tiene mucha levadura, como la teníamos nosotros también. Ajá. ¿Qué día comió el Pesach Yeshua? ¿El mismo día que los Ay, judíos? ya hablamos de eso, Selvin. Sí, pero, o sea, ¿lo comió el mismo día que lo iban a comer los judíos? No No, propiamente porque, ¿por qué? no, porque el Pesach se sacrificaba en el templo aproximadamente a las 3 de la tarde comenzaba el No, el sacrificio. Pesach se Flavio sacrifica. Josefo, No, el Pesach se comía en cada casa, cada familia iba a matar el animal en sus casas. Y no estamos hablando no, de. ¿No qué? sí se comía en cada casa, pero no lo mataba. Acuérdate que el único que podía Oh, matar espérate, sacrificio espérate. eran los Entonces una levitas. preguntita. Cuando lo comieron en Egipto tenían santuario, tenían templo. No, ahí se instauró. Ahí se instauró, pero Correcto. posteriormente ¿Y cuando llegó tienes el Mishkan, Biblia, tienes un texto de la Biblia para probar lo que estás diciendo? ahorita la mano no, Selvi, mira, se me fue el internet de aquí, no sé por qué mi celular no la agarra. Ahí se ve. Eh, es que siempre se les va la señal, el teléfono. Selvi, pues es que De si hecho, ahorita me pongo. no se te fue la electricidad también, No, si ahorita me pongo a buscar Selvi, me voy a tardar un montón. pero Mira, ya casi, ¿verdad? mira, no Ok, te miento. te Déjame leo un par girar de la cámara. textos. Te leo un par de Mira, textos. Mira lo que dice. es que tú ya tienes el estudio, Selvi, mira, no sé si alcanzas a ver ahí. A ver, Sí, mira, ve, no me quiere agarrar el está internet. bien. No, solo te leo un par de textos y tú me dices. Dice, Éxodo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes, cada uno tome. ¿Tome Escucha, qué? para sí un cordero Ujú. en cada casa, un cordero por familia. Selvin, si Si no la tenían familia es. Mishkan, Ok, voy a leer, solo vamos a leer. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirá él y el vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que ha de comer cada uno, lo repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis el cordero o un cabrito. Lo habréis de guardar hasta el día 14. ¿Cuándo se lo iban a comer? El día 14 y cuando lo de ese mes. sacrificaban, Correcto. Y lo degollará, ¿te escucha? Toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. ¿De qué día? al atardecer, Del 14. empezando a ver, vamos para allá. ¿Éxodo qué? No, digo, para que hablemos, porque, 12, 12, mira, 6. Selvin, la vez que hablamos de esto, la vez que debatí ahí en tu live que me subiste, quedamos, Selvin, esta situación. Yo te dije, mira, si tú no aplicas la Torah, o sea, no puedes visualizar esto porque dice entre atardeceres. Lo que tú me dijiste, me dices, no, no dice entre atardeceres, sí dice entre atardeceres, lo que dice la palabra, y cuando tú aplicas la Torah es cuando tú entiendes ese término de qué ¿Qué es es entre atardeceres? atardeceres. ¿Qué es De otra manera, atardeceres? no. Entre atardeceres es antes de que acabe el 14 e iniciando el 15, porque el cordero ya tenía que estar Pero sacrificado ¿por qué para no comerse con los dice, panes sin levadura. por qué no hay ni un texto que diga que es entre el atardecer del 14 y el 15? ¿Por qué no hay ningún texto que diga así? Entonces, ¿cómo lo haces, Elvin? ¿Cómo lo haces si el Bueno, cordero, si tú dices que el cordero escúchame, espérame, si tú dices que el cordero se tiene que sacrificar el 14, el 15 tú, en la noche iniciando panes y lavaduras, lo tenías que comer. ¿A qué hora lo sacrificabas entonces? ok, entonces vuelvo. ¿De qué día dice la escritura que sería ese atardecer? ¿De qué día? A ver, pásame el texto. Verso 6, Éxodo 12, verso 6. Éxodo 12:6, voy para allá. Aquí está. Y habiendo sido guardado hasta el 14 del mes, en pleno de la congregación de los hijos de Israel, lo degollará entre las 2 tardes, Correcto, ¿qué día? entre el 14 y el 15. ¿Y por qué no dice entre el 14 y el 15? Porque recordemos que es un texto hebreo, Selvin. Nosotros somos Correcto. occidentales.
nosotros comprenderíamos de cierta manera, pero tenemos que Correcto. escudriñar Pero a es que qué no se está en el refiere. hebreo tampoco. En el hebreo tampoco está. Entre dos atardeceres, sí, ese día lo No, no, vimos. pero es que tú estás interpretando la palabra dos atardeceres como que está hablando de dos días diferentes. Ok, no, 2 días diferentes no. Lo que pasa es que cuando va a iniciar el día, y ahí empezamos otro debate que aquella vez también lo tuvimos, que dijiste, no, es que el día, que así lo inicia Babilonia, y bueno, muchas cosas, todo eso. Entonces, la palabra nos dice en Génesis 1.5 que los días van de tarde a tarde. Esto también ya lo hemos debatido, no llegamos nunca a un punto, pero la situación, Selvin, es que si tú quieres sacrificar el cordero, entre atardeceres quiere decir que antes de que acabe el 14 Pero y no está dice. iniciando. Pero no dice. Pero entonces, tú explícame, de manera práctica, vamos a utilizar como la lógica. Entonces, ¿de qué manera tú lo harías? Bueno, dice que lo Lo guardaréis vas a sacrificar ¿Para qué día una lo van a noche guardar? anterior? ¿Para el 15 o para el 14? Lo tienen que comer con el 15, con panes sin No, no, levadura. no, 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 no dice eso. Recuerda que no, vamos a hablar textuales. Dice que lo guardarían para el 14, no para el 15. ¿Cuándo lo tenían que comer, Selvin? El 14. ¿Qué día es el Pesach? ¿El Um, 14 o el 15? Pesach, lo que pasa es que acuérdate que ese día también platicamos que Pesach no es una fiesta, Pesach es el cordero. No es qué día, es qué es Pesach. Pesach es el cordero. Voy a ver porque eso es lo que yo te digo. Mira, yo no tengo problema en que ustedes digan lo que digan. El problema de todo es que ustedes no tienen texto para probarlo. En Levítico 23, verso 5 dice, Levítico 23, verso 5 dice, el día 14 del mes primero, al atardecer, es la Pascua de Yahweh. Levítico 23, verso Ujú. 5. Bueno, ¿qué día? Dice que el 25, que el 15 o el 14. Lo que pasa, Selvin, es que tú debes de comprender algo. Los judíos, o sea, toda la casa de Judá, dentro de igual, inclusive de la escritura, Pesaj o Pascua se le conoce a las 3 santas convocaciones. Al Cordero, a los panes sin levadura Pero dice y a la lo que Biblia, somos de dice la el Biblia. texto eso, dice el texto eso. Es que de qué otra manera lo aplicas, Selvin. Tú dime, o sea, te Bueno, es digo, que el o sea, ok, problema es, tú dime, ok, el ok, ok. problema, Lorena. Vamos a dejar que Ok, dice, no mira, el dice, problema ok. es, Lorena, ¿por qué el cristianismo cree que Jesucristo es Dios, que María es la mamá de Dios, que el domingo y todo eso? ¿Por qué? Porque se lo enseñaron así. Desde su origen del cristianismo, en el siglo tercero, empezaron todas estas cosas a entrar. Y las personas que realmente hacían las cosas correctas delante del Eterno, estas personas fueron suprimidas, fueron asesinados, sus manuscritos fueron quemados. Y esta gente empezó a sufrirlo de parte de los judíos y de parte de los paganos también. Habían judíos seguidores del Mesías, y habían gentiles seguidores del Mesías. Ahí ya no se interesaba si eran judíos o eran gentiles, sino que eran perseguidos por judíos y por gentiles al mismo tiempo. Entonces, vuelvo al punto presente. ¿Por qué el texto dice el día 14 del mes al atardecer es la Pascua de Jehová? El 15 no es la Pascua. Mire lo que se hace el 15, el verso 6, Lo que el pasa es día que el 15, 15. es que la Pascua no es una fiesta, Bueno, Selvin. pero Es es que lo que ahí está diciendo, empieza. ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué es lo que está diciendo el Selvin, texto? ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La palabra Pascua viene del hebreo que es Pesach. Esa palabra significa Exacto. saltar, pasar, Passover en inglés. Pero en el versículo, Exacto. escucha, en el versículo 4 dice, estas son las fiestas, plural, solemnes, plural, de Yahweh, las asambleas, plural, sagradas, plural, que convocaréis a su debido tiempo. ¿Cuál es? La primera. El verso 14 dice, el 14 del mes, al atardecer, será Pesach. No dice que el 15, dice el 14. Selvin, lo que pasa es que Pesach se le conoce al cordero junto con los panes sin levadura. O sea, sí, es como cuando dicen, por ejemplo, lo que ya habíamos Pero ¿por platicado, qué dice que 14? Yeshua, No dice 15, dice 14. permíteme, que Yeshua tomó, por eso, ok, entonces vamos a hacerlo de la manera práctica, porque no me has respondido ahí. De la manera práctica, tú dices que pesa, o sea, el cordero se mata el 14 y el 15 son los panes sin levadura. Ok, entonces explícame de qué manera se hacía, porque eso está documentado en el libro de Flavio Josefo, cuando se sacrificaba el cordero que se llevaba directamente a la casa para comer con los panes sin levadura. Entonces, tú de manera práctica, dime cómo tú celebrarías Pesa, o cómo tú Como celebras dice Pesa. el texto, como dice el Dime, texto, dime. el texto dice el día 14 del mes, al atardecer, Pascua será a Yahweh. Dice el Pero 14, ¿qué no dice el 15. atardecer? ¿Tú qué atardecer utilizas? Porque Atardecer acuérdate que hay dos. es
ocaso del día, de la parte del día. Por eso, ok, entonces supongamos que hoy es 14. Entonces, hoy sacrificas lo que es el cordero al Al atardecer, al ocaso se ocaso del día. sacrificaba y no se comía en la parte de día, se comía al anochecer de ese mismo día 14. No era el Ok, 15, lo que porque pasa es que aquí hay que aclarar, Selvin. la parte de noche, Lorena, la parte de noche era parte del mismo día 14. Bueno, es que ahí ya me la cambiaste, Selvin, porque hasta donde yo me quedé, tú me habías dicho que los días no iban de tarde a tarde. Entonces, ahorita No ya, estoy diciendo eso. Yo no, tú, entonces por eso explícame. vuelvo Entonces, atrás, vuelvo ahora, atrás. ¿Qué día lo mataban? ¿a qué hora? ¿Ya era de noche cuando lo mataban del 14 o todavía no había caído la noche cuando lo mataban? Ok, Selvin. Ese día, por ejemplo, pues ya era noche, cuando pasó el ángel. Entonces, tú estás diciendo que ese día era 14, Ok, cuando vuelvo atrás sacrificaron otra al vez, cordero. vuelvo atrás. Ellos pusieron la Selvin, es que no sangre. me respondes, es que Voy a siempre... contestarte, escucha, ves, me estás interrumpiendo. Mira, el Vamos. día 14, antes que llegue la noche, a eso se le llama ocaso, cuando el día declina. Cuando la parte de día Ajá, declina, a eso se le llama Erev, ocaso. ajá. Al ocaso Vamos inmolaban a el poner una animal hora para entendernos. A las 7 de la noche, ¿te a la parece? hora que se está, es que dependiendo de los horarios Es un de decir. cada, ok, Es un decir nada es un más para decir. yo poderte... Mira, yo aquí tengo las 7 para las 9 de la noche y ya entró la noche. Ya está Solo oscuro. al ocaso es cuando ya tú miras casi rojo y negro, cuando ya el Ajá. sol se está Es el yendo. atardecer, Pero el ellos ocaso. tenían que matarlo al atardecer. ¿De qué día? Del 14. Ok, ¿y cuándo lo comían? Entonces, continúo. Luego pusieron sangre en los postes de las puertas. Todo eso está sucediendo el 14, antes que llegue la noche. Luego lo cocinan en ese momento antes que llegue la noche. Al entrar la noche completamente, ya es Ujú. de noche, pero sigue siendo día 14. La parte de día había sido 14 y la parte de noche que es 14 porque la Pascua era el 14, no era el 15. Pero como tienen el día comenzando al atardecer, por eso está diciendo que se comía el 15. Pero no hay un... Mira, yo he hablado con rabinos y Por sabe eso, que me Selvin, es que no insultó. me Déjame respondes. terminar. Déjame terminar. No, Selvin, es Entonces, que no me escucha, respondes. pusieron la sangre en las puertas y comieron el animal, lo comieron. Hasta la medianoche fue que murieron los egipcios, los primogénitos. Pero estamos hablando de cuándo dijo Dios que se comía. El Pesach se comía el 14, no era el 15. Pero como tienes tú la idea de que el judaísmo de Babilonia, que No, ellos ahora empiezan el día espérame. al Selvin, atardecer. Ok. no, es que te sigues. Espérame tantito. Yo te dije de manera práctica, dime, ya me estás diciendo que lo vas a sacrificar al ocaso en el día 14, ¿ok? Y ¿A qué hora te cocinarlo. lo comes? Entonces, ¿cómo tú celebras? Al entrar Escúchame, la Selvin, ¿cómo tú noche, celebras? ya cuando oscurece. No, no, Ya no, cuando no, no. oscurece. Los panes y levaduras son en el día 15. En el día No 15. es que no, O sea, tú no vas a dejar metas todo la el fiesta. cordero guardado. Permite. Estás mezclando lo que sucede en el 15. Yo estoy No. hablando del 14. Vamos a leer, por ejemplo, en Éxodo ¿Cuándo 12:8 dice, comenzaban bíblicamente? Dime cuándo comenzaba en los panes sin levadura. ¿El 15 o el el 14? 15. El No, 15 dice la escritura. la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo? ¿El 14? 15. ¿O no era el 14? ¿No? El 15. Gracias. No. Es aprobado mi La punto. palabra dice que entre atardeceres, mi Selvin, escúchame. La palabra dice que entre atardeceres se sacrifica el cordero para que ese cordero se coma con los panes. Tú dices que no dice el texto, dice Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. Es lo que yo te digo. Si tú no, o sea, si no lo hacemos de manera práctica, Selvin, vas a decir, sí, el 14 se sacrificaba y el 15 se comían panes. No, lo Correcto, tienes que pero hacer de Lorena, manera práctica tú porque tú te enfocas en la palabra práctica y práctica. ¿Cómo vas a practicar algo en contra de lo que dice el texto? por eso Porque el mismo judaísmo tenemos de que hoy en irnos día está entonces diciendo una cosa que no es lo que dice el texto. Selvin, Flavio Josefo no era, no Flavio practicaba Josefo, judaísmo. aquí no estamos hablando de la escritura, hablemos de la escritura. Es historia, Selvin, no puedes omitir la Estoy historia. de acuerdo. Entonces tenés que tomar en cuenta que el domingo es el día de descanso porque lo escribió en los anales de los No, padres no, de no, la no, iglesia no. está Flavio escrito. Josefo. Entonces lo tienes que tomar No, en no, cuenta no. como... Flavio No, Josefo fue un historiador judío estoy de avalado, Selvin, que acuerdo, pero no los judíos practicaba estaban judaísmo. desviados de ser el pueblo de Dios. Ya no importa.
Ese pueblo del que Ok, escribió Flavio Josefo, pero no Fabio me has Josefo. dicho de qué manera tú lo Bueno, ¿ves? ¿Por qué me vuelves a llevas a cambiar el la tópico? ¿Te estamos práctica. hablando de Flavio Vamos a entonces Josefo o del convocar. Pesach? No, por eso, porque no me has explicado de qué manera lo practicas. Te estoy diciendo de Flavio Ahora Josefo, me dices que ese no. Entonces, voy ok, a darte, vamos. si no me dejaste terminar, voy a ver si esta vez puedo. El 14 del mes, estoy hablando de Levítico 23, versículo 5. Aquí ya están acá en la tierra, ya acá ya están para practicarlo. Dice, el 14 del mes, primero, al atardecer es Pascua de Jehová. ¿De qué día era el atardecer? No dice del 15, dice el 14. Ya, terminó la Pascua. ¿Qué sucedía el siguiente día? En la noche se comía, pero al amanecer ya no se podía comer. Y también al amanecer ya era otro día, ya no era el mismo día. Porque en Éxodo dice clarito que lo que quedare para otro día ya no se podía comer. Ya no Exacto. se podía comer. Te estoy dando cada paso. Te estoy dando cada paso. En Éxodo 12:7 dice, pondrán la carne, la sangre en los dos postes. En el versículo 8, que a misma noche cocerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Versículo 9, no comeréis del cordero crudo ni cocido al agua, sino asado al fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaréis hasta la mañana. Exacto. ¿Y qué día iba a ser en la mañana? El mismo día. 15, porque inició el 15, el atardecer. Bueno, ¿y la Exacto. Pascua se comía el 15 o el 14? Entre atardeceres se sacrificaba y se comía el No. 15. ¿Qué día se comía la Pascua? Yo no estoy preguntando El la hora. 15. ¿A qué día? ¿Qué día? El 15, con los panes Dame sin el versículo levadura. que diga que la Pascua se come el 15. Adelante. Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada con ¿La noche fuego, de qué con día? ¿De panes qué sin día? ¿La levadura. noche de qué día? Si dice entre atardeceres, Selvin, es entre el 14 y el 15 se No, la sacrificaba. noche de qué día, el texto diga que lo comerían el 15. ¿Cuál es el texto? Levítico 23, Selvin nos dice, espérame. Estas son las fiestas. El primer mes al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Adonai. El día Ok, 15 de ¿qué es ese lo que mes iba a es la suceder? fiesta solemne, ¿Qué iba a suceder al atardecer del 14? Pascua, ¿verdad? Pascua. Pero Correcto. ¿Y el vuelve 15? a lo ¿Y el mismo, 15? Selvin. ¿Y el 15? Voy a leer Lo el que pasa 15. es que a ti te Voy a pasa lo leer que a mí que... me pasaba al principio. Sí, correcto. Voy a leer ¿Ok? lo que sucede el 15. El 15 de este mes comeréis la Pascua con panes. ¿Así dice el 15? En el versículo 6, Levítico 23, 6, así dice. El 15 de este mes Selvin, si no comeréis la lo Pascua practicas, no con vas a poder. panes. Bueno, El pero 14 es ¿cómo puedo yo Pascua porque practicar? el Cordero es Pascua. No es una fiesta. ¿Cómo No, puedo el, practicar el algo? Eterno no dice. Selvin, lo que pasa es que el Cordero es el Pesaj. No es qué día es la Pascua. Yo No, es estoy de qué es acuerdo. la ¿Cuándo se comía Pascua. el cordero? ¿El 15 o el 14? El 15, Selvin. Se comía con los Ahora dame panes el sin versículo levadura. que diga que se comía el 15. Selvin, los días van de tarde a tarde. ¿Ok? No, que me Nunca había digas, no, el sacrificios en la versículo, noche dentro eso del templo, eso es doctrina. Selvin. Dame el versículo. No Selvin, no, doctrina, no es doctrina, versículo. no es doctrina porque si Bueno, si conoces no la tienes el escritura te vas versículo, a poder Lorena, decir sí, sí o pero si no. tú no tienes el versículo que diga que el cordero se comía el 15, ¿cómo vas a creer? Selvin, tuviste ahorita mi live, yo no tengo preparado, yo estoy hablando del Shabbat. Ok, bueno, Cuando entonces tenga hagámoslo aquí. preparado el Está bien, tema, Selvin, pero mira, está bien. yo te respeto porque tú tienes ¿Cuánto todos tus tiempo? estudios y lo respeto, lo ¿Cuándo respeto. podemos Y hablar de ahorita no esto? lo tengo, yo estoy Está agarrando, bien, mira, de paz, lo que voy paz, encontrando. paz. Hey, Lorena, antes de que te vaya, Lore, Dime, cuando vuelvas, el primer versículo que quiero oír es que aquí tengo el versículo que diga que el cordero se comía el 15. ¿Te lo te voy a repito? dar un estudio, Selvin. Ok, que el versículo diga, y el 15 comeréis el cordero, ¿ok? Bueno, es que estás como los cristianos. Quiero el versículo donde diga que guardaban Shabbat. Hay que Necesito el escudriñar. versículo Dale, para ver si puedo hacer Dale, dale, paz. te doy el sustento. Cuídate mucho, Selvin. Bonita tarde. Bueno, ahí está. Ella se compromete a traerme el versículo que diga que el cordero se comía el